Bueno, para analizar este tema y los pasos a seguir por el Estado chileno, vamos a conversar con uno de los miembros del Comité de Expertos por la demanda de Bolivia, el embajador Luis Winter. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Quisiera en primer lugar, antes de que usted entre en materia, decir que soy porteño y que desde ese punto de vista me siento tremendamente acongojado por las imágenes que veo. Siempre me sentí porteño. Es una región que merece ayuda y que merece llegar a ser de nuevo lo que antiguamente fue. Fue el primer puerto de Sudamérica, fue un puerto que le entregó a Chile la riqueza, fue el centro bancario. Es realmente la historia de Chile se tiene que escribir con Valparaíso, y de allí que realmente me duela lo que acaba de suceder. Lo entendemos y compartimos con usted ese sentimiento también para los porteños. Estamos trabajando en el lugar para ayudar a llevar también esa ayuda que necesita el puerto. Don Luis Winter, partamos en materia. Hoy día el presidente de Bolivia presentó, como nunca lo había hecho un presidente, llevó personalmente la memoria de esta demanda contra nuestro país. Siempre se dijo que frente a Perú no había caso, no había un caso jurídico. Ahora se está diciendo que frente a Bolivia el caso es, la demanda es artificiosa. ¿Vamos a llegar finalmente a un juicio en este caso con Bolivia? Bueno, estamos en un juicio. Bolivia anunció el año pasado que iba a demandar a Chile, entregó los fundamentos en general de acuerdo a lo que señala el reglamento de la Corte Internacional de Justicia, entregó sus fundamentos de hecho y de derecho y lo que iba a pedir. Y lo que ha hecho hoy día el presidente Morales ha sido entregar físicamente la demanda, que mañana llegará a manos del canciller y de la presidenta de la República. Estamos en un juicio, es un juicio en el cual se debaten distintas posiciones. Sin embargo, el caso de Bolivia es un caso, como señalaba el canciller, es un caso artificioso, es un caso en que Bolivia... Yo no había nacido, y desde luego mis padres tampoco, y tal vez mis abuelos tampoco, cuando se produjo la Guerra del Pacífico. Sin embargo, después de la Guerra del Pacífico se llega finalmente, después de un periodo muy largo y complicado con Perú y con Bolivia, a firmar el Tratado de Paz del año 1904. Es cierto que Bolivia nunca ha dejado de lado su sueño del mar. Sin embargo, a través de ese tratado se fijaron definitivamente en la frontera, y lo que está haciendo Bolivia en este momento ante la imposibilidad de poder llevar adelante un juicio de revisión del tratado del año 1904, ya se le dijo que no en la Sociedad de las Naciones. Hay consenso en todas partes y por todos los autores que no corren las revisiones de tratado. Si las revisiones de tratado se produjeran, prácticamente cambia el mapa del mundo. Y lo que está haciendo a través de este nuevo juicio es buscar un artificio, de ahí la palabra artificiosa, es buscar un artificio para llegar a cambiar y a revisar el Tratado de 1904. Pero esto quiere decir artificio artificial, sin embargo estamos en la Corte. ¿Qué plazo tiene Chile y es conveniente para Chile plantear la inhabilidad del Tribunal de la Haya? Por eso le preguntaba, ¿vamos a llegar finalmente a tener un juicio? ¿Vamos a objetar la competencia del tribunal? Yo creo, de acuerdo al el estatuto de la Corte y de acuerdo al Pacto de Bogotá, es legítimo y las partes tienen el derecho a presentar excepciones preliminares. Las excepciones preliminares pueden ser de dos clases: la excepción de inadmisibilidad, señalando que el caso ha sido zanjado con anterioridad, y en segundo lugar se puede presentar la excepción de falta de competencia. La falta de competencia o de jurisdicción del tribunal podría plantearse haciendo ver que se trata en este caso, en el fondo, se trata de buscar una modificación del tratado del año 1904. Y en ese caso, la excepción sería de falta de jurisdicción, por cuanto se trata de un tema que corresponde resolver a los estados. En este caso se trataría de una cesión de territorio, y me parece a mí que la cesión de territorio es
elemental de la soberanía de los estados, y una cesión de territorio requiere desde luego una decisión de Chile entero y de sus poderes. Hasta este momento nunca se ha producido una situación de este tipo. Han habido intentos de negociación, pero todos los intentos de negociación han fracasado. De tal manera de que es posible hacerlo, sin embargo, tenemos que ver lo que dice la memoria de Bolivia, los antecedentes que entrega, si hay alguna situación nueva con respecto a lo que nosotros ya sabemos y hemos ido estudiando durante estos últimos años. Ahora, ¿son 3 meses los que tiene Chile o es un plazo más extendido? El reglamento de la Corte habla de 3 meses desde el momento en que se presenta la demanda, la memoria, y dentro de estos 3 meses Chile tendría que hacer ver a la Corte a través de un escrito que que tenemos excepciones de ya sea excepciones preliminares, ya sea de jurisdicción o excepciones de inadmisibilidad, y en ese momento la Corte los analizará, y si encuentra que realmente existe material para poder hacerlo, la Corte llamará a las partes y fijará un procedimiento dándole un tiempo, en este caso a Chile, para que haga valer sus antecedentes de hecho y de derecho, y a Bolivia para poder rebatirlo. En el caso de Perú, Chile no presentó este recurso porque podía ir en contra de la posición de Chile, porque si la Corte efectivamente rechazaba esta posición, partía ya perdiendo. Frente al caso de Bolivia, ¿se puede pensar en el mismo argumento de que si Chile pide o invoca la inadmisibilidad de la competencia de la Corte, si la Corte decide lo contrario, partimos con un punto en contra? Lo que pasó en el caso del Perú es que el tema central era la existencia del tratado, de tal manera de que si nosotros señalábamos a la Corte o presentábamos una excepción de inadmisibilidad por el hecho de estar resuelto el caso a través de los tratados del año 52, 54 y siguiente, corríamos el riesgo de que la Corte dijera: el tema que ustedes están planteando es el tema de fondo. En consecuencia, negamos en ese momento la excepción y la vamos a tratar conjuntamente con el fondo. En el caso de Bolivia, depende cómo estén los antecedentes, podría suceder también lo mismo. Si lo que Bolivia ha anunciado que señalará que son la suma de actos unilaterales que le darían un tinte jurídico a su presentación, si nosotros señaláramos a través de excepciones de falta de jurisdicción o de inadmisibilidad porque el asunto está zanjado o lo que se quiere es modificar el tratado del año 1904, la Corte bien podría decir: vamos a analizar todos los antecedentes que tiene Bolivia y en ese sentido lo vamos a tratar junto con el fondo. Pero esta situación dependerá desde luego de los antecedentes que haya y de las decisiones que deba tomar el agente de Chile junto con el canciller y el presidente de la República. No conocemos el contenido de esta memoria que acaba de presentar el presidente Evo Morales. Se va a conocer en un día y medio más. No son argumentos aparentemente jurídicos. ¿Puede la Corte pronunciarse frente a aspectos políticos o diplomáticos? La Corte, de acuerdo al artículo 38 de su estatuto, señala que la Corte tiene por misión decidir conforme al derecho internacional las disputas o las controversias que la parte le señala o que las partes le señalen. Esto significa... Pero cuando hay un acuerdo no habría una disputa. No, pero cuando habla de que tiene que resolverlo conforme al derecho internacional, desde luego está haciendo fe de que la Corte, su función es seguir al derecho. El tema más de fondo está en qué es el derecho internacional y cuáles son las fuentes del derecho internacional. En el derecho internacional, además de los tratados, además de la costumbre, los principios generales del derecho, etcétera, también juega la equidad. Y cuando entramos a jugar con la equidad, se le da a la Corte también una flexibilidad que le permite
solucionar controversias. Además, en mi opinión, el tema es complejo porque, lo he dicho varias veces, la Corte es uno de los 6 órganos de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene por misión fundamental la paz y la seguridad, de tal manera de que la Corte tiene la obligación de resolver conforme al derecho internacional, pero al mismo tiempo haciendo prevalecer la paz y la seguridad internacional, con lo cual quiero decir que hay un margen importante que tiene la Corte para resolver de la mejor manera los conflictos que le sean sometidos. Que Chile tenga mar y que Bolivia no, ¿para la Corte puede ser una fuente de inequidad que deba resolver, que se sienta llamada a resolver? Yo creo que no, porque el hecho de que Bolivia no tenga mar es la misma situación que podríamos plantear con el caso de Suiza o con el caso de Austria. Los países tienen o no tienen mar, tuvieron o no tuvieron mar. Usted decía que esa era la flexibilidad que podía tener la Corte. Veíamos que en el tema de Perú la Corte no falló 100% a derecho, sino que una cosa salomónica dando un poco a cada uno. En este caso usted dice que ya tenemos un juicio donde no había nada, tenemos y estamos sentados ahí en el Tribunal de La Haya. ¿Podríamos llegar a una sentencia o a un fallo o a lo que sea, una decisión salomónica que se dé este sentido de justicia y que se dé la equidad que faltaría de acuerdo a los jueces que en ese momento les corresponda fallar? Yo creo que el sentido de justicia lo dan todos los antecedentes que ha presentado Bolivia y que vamos a presentar nosotros con nuestra contramemoria. Y dentro de los elementos de justicia, las declaraciones unilaterales o los actos unilaterales que pueda presentar Bolivia son actos que estaban condicionados y que, de acuerdo a la misma doctrina del derecho internacional, no pueden considerarse como productores de actos jurídicos obligatorios. Sin embargo, es la Corte la que tiene que resolver. Usted dice que vamos a presentar una contramemoria, entonces. La vamos a presentar de todas maneras, salvo que que se decidiera presentar excepciones preliminares y que la excepción preliminar matara la acción, y en este caso el juicio quedaría hasta ahí. Bueno, vamos a verlo, hay 3 meses todavía de plazo y tenemos que conocer el contenido de esta memoria. ¿O ya se conoce algo? No, Matilde, las normas de la Corte y los acuerdos que existen entre las partes y la Corte está en que las memorias y contramemorias y réplicas y dúplicas solamente se hacen públicas antes de los alegatos orales. De allí que en el caso con Perú, por ejemplo, no diéramos a conocer absolutamente nada, sino la parte central del juicio que se discutió y que se vio a través de la academia. O sea, que llegue no significa que la vayamos a conocer. Pero la memoria en sí creo que no se va a conocer, y espero que Bolivia también respalde la privacidad de los antecedentes, y creo que es algo también lógico para evitar que puedan surgir problemas entre la opinión pública de los países y que se puedan avendirizar mucho más a través de posiciones que están planteadas precisamente en sus memorias escritas. Señor Luis Winter, miembro del comité de expertos, que es distinto al comité asesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN con nosotros en el día en que Bolivia ha presentado entonces este documento. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Hacemos una pausa, esto es Primera Edición, ya regresamos, no se vayan.